hoy vamos a hablar acerca de los sacerdotes del rey. Este es un tema de los que todos tendríamos que practicar. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, la figura del sacerdote viene desde la antigüedad. Si nosotros vemos las escrituras desde Génesis, vemos que una figura del sacerdote prácticamente era el primogénito. Es decir, el primogénito era el que Dios elegía para ofrecer sacrificios, ofrendas, y era el que intercedía ante Dios. Entonces esa era la figura del primogénito. Y nosotros vemos que por ejemplo, desde Adán, vemos que Abel, ¿verdad?, era el que ofrecía esos sacrificios. Y también nosotros vemos en la escritura a Abraham. Abraham estaba tan acostumbrado a hacer ofrendas y sacrificios al Señor que en cierta ocasión, todos sabemos la historia, Dios le dice que sacrifique a su hijo, ¿verdad?, a Isaac. En este sentido, era una especie de sacerdote, el primogénito, pero ocurre algo a partir del libro de Éxodo. En el capítulo 19 nosotros vemos que el sacerdocio deja de ser de los primogénitos exclusivamente y pasa a ser a los levitas, a la tribu de los levitas. Nosotros en el libro de Números vamos a ver, en el Números 33, dice así. Dice: luego habló el Señor a Moisés diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo el Señor, o yo Jehová. Entonces lo que está haciendo aquí el Señor prácticamente es una transacción, de que en lugar de que sean los primogénitos, entonces ya es asignado a una tribu. Y esa es la tribu, o sea, de las 12 tribus de Israel, la tribu de los levitas, la tribu de Leví, viene siendo los que son consagrados al Señor y son asignados como sacerdotes. Y ellos son los que están destinados a hacer las ofrendas y los sacrificios por Él y por los pecados del pueblo, y aparte santificarlos. Esa era la función del sacerdote en la antigüedad. Y dicho sea de paso, había un sumo sacerdote, o sea, aparte de los sacerdotes, había un sumo sacerdote que era el que hacía algo en especial, hacía algo en específico. Cuando en el desierto hacen una especie de, se le llama el tabernáculo de reunión, había un lugar que era el lugar santo, ¿sabe? Y ahí el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año, o sea, no entraba todos los días, entraba una vez al año para ofrecer sacrificios por todo el pueblo y para ver si era agradable al Señor. ¿Y cómo le hacía? Prácticamente, usted lo puede leer en el libro de Éxodo, Levítico, pueden ver todo eso, pero prácticamente lo que hacía el sacerdote era santificarse, o sea, quitarse de toda impureza, de todo pecado, y entraba con un tazón de sangre de la víctima sacrificada, en este caso el cordero. Entonces la sangre, él entraba con ese tazón y con una especie como de escobeta donde estaba el arca, el del testimonio. Él prácticamente rociaba con sangre ese baúl, ese arca de testimonio. Y de hecho traía como unas campanitas en el éfod, o sea, como un tipo sotana, por así decirlo, pero era un éfod. Bueno, así se llama, ¿verdad? Y las campanitas, adivinen para qué eran. O sea, no crean que eran las campanitas de Navidad, no. Él entraba con las campanitas para que los que estaban afuera estuvieran escuchando que se estaba moviendo.
y aparte lo amarraban con una soga y la soga la dejaban así por fuera, y cuando se oía que caía o se dejaban de oír las campanitas es que se había muerto. Quiere decir que el sacrificio no era agradable a Dios y lo aniquilaba ahí el sacerdote, o sea, se lo llevaba el Señor hacia la eternidad. Entonces por eso eran las campanitas, para que se estuvieran escuchando. Si no se oían, pues ya nadie se atrevía a entrar, porque también, entonces lo sacaban con la soga y ya liberaban. Entonces cada año eso hacía el sumo sacerdote. Esa era la función del sumo sacerdote. Y viene algo interesante también en el libro de Génesis. Aparece un personaje enigmático, un personaje que entra en escena y luego se va de la escena y ya nunca aparece, pero sí es mencionado por lo menos en 3 libros de la Biblia. Y nosotros vemos en Génesis 14, 18 esta breve historia. Dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, este rey, el rey Melquisedec, que significa, bueno, Melc es del Melec, que es rey, y Sedec, la palabra Sadik, que significa justicia, o sea, el rey de justicia, proveniente de Salem. Y prácticamente el original es como Shalem o Shalom, ¿verdad? Es Shalom, por eso de ahí la palabra Jerusalén es Yahrusha, Shalem, que significa la ciudad de paz de Dios, ¿vale? Entonces este personaje era el rey de Shalom, el rey de la paz. Bien. Y entonces lo que ocurre aquí con este personaje, que Abraham lo reconoce que es un rey y le da los diezmos como una ofrenda, porque es un sacerdote. O sea, le quedó bien claro aquí a Abraham que el diezmo era para los sacerdotes. Desde la antigüedad ya estaba eso, si se fijan eso, o sea, esto no es algo nuevo, sino que el diezmo es parte, ni siquiera, ahí todavía no estamos hablando de la ley, todavía no ocurre eso. Entonces, aquí entonces lo que podemos ver es que nosotros tenemos un sacerdote, tenemos un sumo sacerdote. Vemos en Hebreos capítulo 4, verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, vean, dice un gran, o sea, no es un sacerdote, es un gran sumo sacerdote, Yeshua, el hijo de Yahweh. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado, es decir, un intercesor. Lo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 5, verso 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por el Señor, por Yahweh, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, la pregunta aquí es: ¿por qué, si estaban los levitas que eran asignados en la ley, cuando en la ley de Moisés, los levitas eran asignados como sacerdotes, como intercesores, eran los que sacrificaban, pero ¿por qué no dice aquí que tenemos, aquí está hablando de Melquisedec, está hablando de algo espiritual, si se fijan, porque un sacerdote
es un humano, ¿verdad? Que tenemos pecados, tenemos errores, tenemos faltas, fallas y todo lo que falta, ¿verdad? Pero aquí está hablando de un personaje que es espiritual, porque si nosotros leemos la escritura, por lo menos en el libro de los Hebreos 5, 6 y 7, nos habla de Melquisedec, que ni siquiera hay una genealogía. O sea, realmente lo que aquí ocurre es que era un sacerdote realmente espiritual. Podríamos decir, o según aquí los teólogos que se debaten en este tema, muchos podrían decir que era una personificación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice que es un sacerdote, sumo sacerdote. Ahora, una de las cosas más fascinantes de todo esto es lo siguiente: toda persona, o sea, actualmente, ¿quién podría ser un sacerdote? ¿Quién es un sacerdote? Toda persona que declara que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo murió por él y por sus pecados, en automático se hace un sacerdote. En automático. Entonces tenemos que realizar ciertas funciones como sacerdotes, pero no somos cualquier sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque dice que fue, así como el Señor Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes de un rey, sacerdotes del rey de reyes. Veamos lo que dice Pedro, 1 de Pedro 2, 9 y 10, dice: mas ustedes son linaje bendito. No dice eso, ¿verdad? Pero eso somos. Son linaje escogido, real sacerdocio, es decir, sacerdotes del rey, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo del Señor, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. O sea, está hablando de que nosotros, si nosotros analizamos el libro de Pedro escribió este libro, ya es que es una carta, ¿verdad? La carta de Pedro. Bueno, esa carta llevaba un destino, un destinatario, y ese destinatario no eran los judíos. O sea, este libro o esta carta de Pedro no fue escrita para los judíos, sino más bien fue escrita para los dispersos, los israelitas dispersos. O sea, lo que ocurrió en la dispersión, que eso viene históricamente, cuando los israelitas fueron llevados a la cautividad y quedaron dispersos por todo el mundo antiguo. Y ya en el nuevo mundo, pues algunos somos descendientes de ellos. Por eso dice: ustedes que no eran mi pueblo. O sea, nosotros que no éramos ni pueblo. Muchos dirían: bueno, pues yo no soy de pueblo, yo soy de aquí de ciudad. Pero no se refiere a eso, sino que no éramos del pueblo de Dios. Entonces dice que ahora son pueblo del Señor y hemos sido adquiridos. Dice pueblo adquirido. No es de que, o sea, no fue nuestra elección en cierta manera, fue algo que el Señor tenía planeado en la eternidad para este tiempo. Por eso les digo que es algo fascinante, porque podríamos decir, bueno, los de la tribu de Leví, ellos, por ejemplo, no recibieron un territorio como las demás 11 tribus. Ellos se dedicaban únicamente a las situaciones de Dios, las cosas espirituales, y el Señor les dijo: yo soy tu herencia y tu porción. O sea, es decir, no vas a tener territorios, no vas a tener posesiones, pero yo soy tu herencia. O sea, yo te pertenezco a ti. Qué increíble de eso. ¿Quién quiere eso para ustedes? Para su vida. Bueno, ahorita pues van a endosar las posesiones que tengan. las vamos a ofrecer como sacrificio. No es cierto. Ahora, este sacerdocio que nosotros nos adjudicamos directamente, ¿cómo ocurrió? Nosotros en las alabanzas cantamos de que Dios
el Señor Jesucristo propiamente, pues dio la vida por nosotros, ¿verdad? Y es al que le alabamos, le agradecemos por su gracia y misericordia, por lo que hizo en la cruz a favor nuestro, porque Él fue el sacrificio. Y nosotros, dice la Escritura, que gracias a lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. ¿Cómo es esto? Hay una historia de un boxeador. Este boxeador es como todos los demás, inician pues desde abajo, ¿verdad? Primero peleando por sus sueños, después peleando con alguien físico. Y este boxeador empezó a ganar y luego empezó a ganar ahí en su colonia, y se fue, y cada vez se empezó a escalar más peleas, siempre ganaba. De hecho, con el paso del tiempo, con el paso de los años, se volvió todo un campeón, y siendo campeón, pues tiene que enfrentar a otros campeones, ¿verdad? Para pelear y ver quién es el verdadero campeón de campeones. Entonces, a todas las peleas lo acompañaba su esposa, le echaba porras y gritaba, y él se emocionaba cuando lo veía y le dedicaba la pelea a su esposa. Pero cuando se iba a enfrentar con el campeón que estaba reteniendo el título, este boxeador pues se le arrugaba el espíritu, ¿verdad? Porque se veía impresionante este campeón. Y de hecho esa vez su esposa le dijo: ¿sabes qué? No te voy a acompañar porque se ve que está bien bravo y no quiero ver cómo te pone una paliza. Y su esposa decide no ir ese día a la pelea, se queda en casa viendo Netflix, viendo Rocky, dice: aquí ya sé cómo queda. Y finalmente, de hecho, lo escucha por la radio los primeros rounds. Y en los primeros rounds efectivamente está el narrador de la pelea y efectivamente le están poniendo una paliza al boxeador. Y su esposa no, estaba con los nervios destrozados, mejor apagó la radio. Y ya no supo en qué quedó la pelea, no supo cómo acabó. Dijo: no quiero saber, yo creo que me van a hablar para que vaya al hospital por mi esposo, o el funeral tal vez, porque está muy rudo este contrincante. Y finalmente, después de algunas horas, tocan la puerta y era el esposo. Todo eso sí, todo golpeado, moratado, los ojos hinchados. Y le dice: mi amor, ya llegué. Dice: ¿cómo te fue? No, dice: pues me pusieron una paliza, pero al final, en el último round, en el último minuto, lo noqueé. Y le enseña el cheque, dice: mira, me gané varios millones de dólares, pero son tuyos, le dice. Y la esposa lo agarra y dice: efectivamente, así como la Escritura, somos más que vencedores. ¿Saben por qué? Porque ella no peleó, pero se quedó con el premio. Somos más que vencedores porque nosotros ni siquiera peleamos, nosotros no fuimos a la cruz, nosotros no fuimos sacrificados. ¿Qué hicimos nosotros? Pecar. Ahí dijeron amén atrás. O sea, pecar, o sea, por el simple hecho de pecar, el Señor tuvo misericordia. Por eso dice: para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y gracias al Señor por lo que hizo en la cruz por nosotros, somos más que vencedores. Más que vencedores. Nos hizo sacerdotes del Rey. Imagínense eso, sacerdotes del gran Rey. Sí, yo creo que con esto que nosotros sabemos acerca de la gracia, acerca de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, lo mínimo que podríamos hacer es obedecer, ¿verdad? Obedecer, darle las gracias al Señor, darle la honra, darle la gloria a Él. ¿Y cómo tenemos que hacer? ¿Cuál es la función actualmente de un sacerdote? ¿Cuál sería la función
¿A quién vamos a sacrificar? A la suegra, dijeron allá atrás. No, no hay que sacrificar a la suegra, hay que orar por ella, hay que interceder por ella. Necesita mucha de la gracia de Dios. Amén. Amén. Ok, entonces, vamos bien. Digo, no bien sacrificando a la suegra, vamos bien, están entendiendo acerca de que hay que orar. La función del sacerdote, actualmente nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si somos una nación santa, dice el Señor, es decir, apartados del pecado, lo que tenemos que hacer es interceder. Interceder por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos. Es lo que tenemos que hacer, porque dice que la función del sacerdote era interceder al Señor. Tenemos que adorar. Adoramos hace rato. Bendecir a los demás. Aquí tenemos la oportunidad de bendecir una familia, ¿verdad? Bendecir a través de lo que hacemos en compasión. Enseñar. Vean, yo aquí veo muchas familias. Hay como 6 o 7 familias, 8 aproximadamente, o más tal vez. Pero estas familias hay una cabeza. Entonces usted es responsable de esa familia, aunque nada más venga el papá o la mamá. Usted es responsable, usted es sacerdote de esa familia. ¿Qué tiene que hacer? Orar por sus hijos, enseñarlos. Decía Pastor Richie que hay que instruir al niño. Dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, hay que enseñarle el camino al niño y al adulto también, porque hay unos que están como desviados, ¿no? O sea, hay que alinearlo. Esa es la función del sacerdote: enseñar, fortalecer, animar. Hay quienes ya están queriendo aventar la toalla. Fortalecerlos. Por eso es importante los grupos. En los grupos es más fácil que alguien se acerque y decir, oye, aquí estoy yo, ¿quieres que ore por ti? ¿Alguna necesidad, alguna petición? O enseñar, simplemente enseñar, porque el conocimiento es muy importante. Dice la Escritura que por falta de conocimiento el pueblo fallece, el pueblo muere. Entonces necesitamos inyectarle nueva vida, inyectarle la palabra del Señor, así, intravenosa, que circule por sus venas, que un arrancador. Arrancas o arrancas, o sea, porque esto es, y así debe de ser la unción. Tenemos que ejercer los dones, fortalecer, inspirar en el Espíritu, que tenemos que activar el mundo espiritual. Nosotros no, o sea, el Señor no nos llamó para cosas ordinarias, sino para cosas extraordinarias, cosas no naturales. Lo natural ya hay mucho que lo hagan. Ya hay mucho youtuber, influencer, eso no. Tenemos que hacer cosas para el reino, sobrenaturales, porque nosotros no somos personas normales. Van a decir, no, pues tú no estás muy normal, como que no tienes los patitos en fila, ¿verdad? O sea, tenemos que ser personas que vayamos contra el sistema, ¿verdad? Es decir, digo, tampoco quiero que se vayan a una manifestación allá, ¿verdad? Sino más bien vamos contra el sistema, pero implementando un sistema espiritual, lo que es la vida que Dios quiere que hagamos, enseñando, inspirando, orando. Si alguien está enfermo, vamos, ponemos manos, sanamos. Si alguien necesita liberación, vamos, liberamos, y el Señor tiene que hacer su obra. Por eso nos habla de la gran comisión. Comisión, o sea, misión en común. A eso fuimos llamados. Eso es nuestro llamado. Y hablando de sacrificar, ¿saben qué? La verdad sí se necesita sacrificar a alguien. No, la suegra no. Bien, vamos a terminar con este versículo que está increíble. Dice Romanos 12:1. Me gusta cómo viene la versión israelita. Dice, entonces, o sea, quiere decir que después de que ya hablé todo esto, entonces yo los exhorto, hermanos,
a la vista de las misericordias de Dios, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartado para el Señor. Esto le complacerá a Él. Es decir, ¿quieres complacer al Señor? Tiene que haber un sacrificio, y ese eres tú. Y luego dice que y es la lógica adoración al templo para ustedes. La lógica adoración al templo. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo. Entonces tenemos que sacrificar nuestro cuerpo, nuestro ego, y es difícil. ¿Saben por qué? Antes, en un sacrificio se tiene que amarrar la víctima, ¿verdad? Se tiene que amarrar de los pies, hay que pialarlo, hay que amarrarlo para que no se escape, porque ya cuando ven el cuchillo y el animalito sabe, es para que no se escape y que no se vaya a mover y no torturarlo tanto, ¿verdad? Entonces hay que amarrarlo, pero ¿saben qué? A nosotros el Señor no nos amarra. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos podemos bajar del altar en cualquier momento. Por eso dice, ustedes mismos, dice, como sacrificio vivo. El Señor no va a llegar con una cuerda espiritual y nos va a amarrar. No, esto es opcional. Pero dice que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para el Señor. Y esto le va a complacer a Él. Si usted quiere complacer al Señor, hay que sacrificarse a nosotros mismos, sacrificar el ego. En otras palabras, dice el verso 2, no se conformen a los patrones de este mundo. Los patrones, ¿qué son los patrones? Los modelos. Dice, no se conformen a los modelos de este mundo, en cambio, dice, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas. Cambiar tu forma de pensar. Dice que no nos conformemos a este mundo, a este patrón, a este modelo de vida que nos ofrece el sistema, ¿verdad? Sino más bien tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Para qué? Para que así sepan lo que el Señor quiere y estaremos de acuerdo en lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. La Reina Valera dice, bueno, agradable y perfecto. ¿Quién quiere para su vida algo que sea bueno, que sea agradable y que sea perfecto? ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere llegar a la perfección? ¿Quién quiere llegar a lo que es bueno? A lo que te agrada, que tú digas, híjole, me agrada hacer esto. Pues tenemos que ofrecernos así como sacerdotes, pero imagínense esto, el sacerdote, en lugar de agarrar una víctima, él solo subiéndose al altar de sacrificio. Pero cuando ocurre eso, ustedes van a ver en sus vidas cosas diferentes, cosas extraordinarias, cosas grandes que va el Señor a hacer con ustedes. Tu vida ya no va a ser igual. Tu vida va a cambiar. Tu vida, tú vas a ser un modelo que digan, esta persona algo tiene en su vida. O sea, ¿qué es eso que tiene? ¿Qué es? De hecho, cuando yo conocí al Señor, a mí no me compartieron, yo fui a que me compartieran. Dije, oye, yo quiero ser así como tú, quiero tener eso que tú tienes, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, sube al altar. No es cierto. Pero me dijo, ¿sabes qué? Tienes que conocer al Señor. ¿Cómo es eso? Mira, ven, vamos a orar. Vean la importancia de saber llevar a una persona a los pies de Cristo. ¿Saben por qué? Porque así como decíamos que esa persona literalmente iba a pasar su vida espiritual, su eternidad espiritual, dice aquí en la Escritura, en un lugar apartado de Dios y de tormento.
literalmente los estamos sacando de ahí y llevándolos y trasladándolo al reino de nuestro amado Señor. Por eso la importancia de ejercer nuestro sacerdocio. ¿Y saben qué? Les digo, la verdad no es fácil, pero vale la pena. Vale la pena sacrificarse, así como el Señor hizo su función, se sacrificó por nosotros. El Señor demanda que nosotros tengamos una vida como a Él le agrada, que tengamos una vida como Él quiere, para que las demás personas conozcan a nuestro Señor. Y adivinen qué, somos más que vencedores. Amén. Vamos a darle un aplauso al Rey.